En el Cantar de Mío Cid, uno de los momentos más importantes ocurre cuando el rey Alfonso propone que las hijas del Cid se casen con los infantes de Carrión. Este episodio marca un antes y un después en la historia, porque muestra cómo cambia la relación entre el rey y Rodrigo Díaz de Vivar. También revela cómo funciona la honra y las alianzas en la Edad Media. Primero, el Cid había sido desterrado injustamente por el rey. Sin embargo, a lo largo del poema, Rodrigo logra recuperar su fama gracias a sus victorias militares y su comportamiento honorable. Cada batalla ganada demuestra su valor y su lealtad hasta que el rey finalmente reconoce su equivocación. Esa reconciliación es un momento clave. El Cid vuelve a ser aceptado y respetado dentro del reino. Es ahí cuando surge la idea del casamiento. El rey Alfonso, buscando fortalecer la unión entre su autoridad y la figura del Cid, propone que las hijas de Rodrigo, doña Elvira y doña Sol, se casen con los infantes de Carrión, dos nobles de alta categoría. Para el rey, este matrimonio era una manera de honrar al Cid, devolverle su prestigio y asegurar una alianza política beneficiosa. El Cid acepta la propuesta con respeto, como corresponde a un vasallo fiel. Aunque quizás él tenía dudas sobre el carácter de los infantes, entiende que el rey quiere sellar la paz y al mismo tiempo brindar a sus hijas un futuro de estabilidad dentro de la nobleza. La boda se celebra con grandes fiestas, regalos y demostraciones de riquezas. Y todo parece indicar que el Cid ha recuperado completamente su honra y su lugar dentro del reino. Sin embargo, el poema más adelante mostrará que los infantes no eran dignos de ese matrimonio, porque en este momento del cantar, lo importante es cómo el casamiento refleja la reconciliación entre el Cid y el rey Alfonso. Como la sociedad medieval veía el matrimonio como una herramienta política más que como una unión por amor. Este episodio nos permite entender que en el Cantar de Mío Cid, la honra, la lealtad y las decisiones políticas están siempre conectadas. El matrimonio de las hijas del Cid con los nobles de Carrión no solo marca el regreso definitivo del héroe al favor del rey, sino que también prepara el escenario para los conflictos que vendrán más adelante. Todo comienza en el campamento del Cid. Era una mañana tranquila. El Cid estaba durmiendo y los soldados estaban cada uno en lo suyo. De repente pasa algo totalmente inesperado. Se escapa un león que tenían encerrado. Imagínense el susto, porque un león suelto ahí en el medio del campamento podía atacar a cualquiera. Apenas la gente se da cuenta, se arma un quilombo terrible. Algunos salen corriendo a buscar armas, otros corren para proteger al Cid y otros simplemente se alejan lo más rápido posible. Pero lo más importante no es eso, sino cómo reaccionan los infantes de Carrión, que en teoría eran nobles guerreros y muy valientes, al menos de palabra. Al ver a este león suelto, uno de ellos, Fernando, del miedo se esconde atrás de un pilar temblando, y el otro, Diego, termina metiéndose abajo de un banco. O sea, todos los demás tratando de mantener la compostura y ellos dos escondiéndose como pueden. Esa escena quedó grabada en la cabeza de todos los que estaban ahí. Mientras tanto, el Cid ni sabía lo que estaba pasando porque seguía durmiendo, pero con todo el ruido se despierta. Sale y ve al león, y ahí viene la parte que más resalta su figura. Él no se asusta para nada, se acerca tranquilo. El león baja la cabeza como respetándolo, y el Cid lo agarra y lo lleva de vuelta a su jaula, como si fuera lo más normal del mundo. Después de eso, todos vuelven a la tienda como si nada hubiera pasado, pero obviamente ya todos vieron lo que hicieron los infantes. No hace falta que nadie les diga nada. Las miradas, las risas contenidas, todo eso lo deja totalmente humillados. Y ellos lo saben. Quedan re mal parados frente a toda la gente del Cid, porque demostraron ser re cobardes. Y esta humillación es clave, porque desde ese día los infantes se quedan con la vergüenza clavada. Eso después influye en cómo tratan a las hijas del Cid, más adelante, y termina descendando la famosa afrenta de Corpés. Todo comienza cuando las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, se casan con los infantes Diego y Fernando de Carrión. A simple vista, el matrimonio parecía un honor para las jóvenes. Los infantes pertenecían a una familia poderosa y de noble linaje. Sin embargo, aunque tenían título y riqueza,
carecían de las virtudes que definían a un verdadero caballero medieval. Eran orgullosos, inseguros y profundamente envidiosos de la grandeza del Cid. Esa mezcla de soberbia y miedo los hacía actuar de forma deshonrosa. Los infantes empezaron a sentirse opacados por la fama del Cid. Mientras él ganaba batallas, conquistaba ciudades y demostraba valentía, ellos acumulaban momentos vergonzosos. El más recordado es el episodio del león. Este suceso los dejó humillados delante de los hombres del Cid, y desde entonces crecieron en ellos el resentimiento y la vergüenza. Llenos de enojo y deseosos de recuperar su honra, los infantes comenzaron a planear una venganza silenciosa. No se atrevían a enfrentar al Cid directamente, porque sabían que no podían derrotarlo, ni en fuerza ni en prestigio. Entonces decidieron atacar lo que más podía herirlos, a sus hijas. Idearon llevarlas al robledal de Corpes, apartarlas de todo y allí abandonarlas, con la intención de deshonrarlas y dañar la reputación del campeador. Durante el viaje hacia Corpes, su comportamiento dejó ver claramente quiénes eran. Eran hombres altivos, fríos y llenos de desprecio hacia las jóvenes. Doña Elvira y Doña Sol viajaban confiadas creyendo que sus esposos eran nobles de verdad, sin sospechar el plan que se escondía detrás de sus gestos. Al llegar al bosque, los infantes actuaron, les dijeron a las jóvenes que su matrimonio había terminado. Los acusaron de ser una carga y luego las maltrataron cruelmente. Después las abandonaron en medio del desierto robledal, dejándolas solas, heridas y sin ayuda. Con esta acción creyeron recuperar su orgullo, pero en realidad mostraron la peor versión de sí mismos: la cobardía, la traición y la deslealtad. Afortunadamente, su primo, Félix Muñoz, encontró a las hijas del Cid y las llevó de vuelta con su familia. El Cid estaba lejos del lugar donde había ocurrido todo. Sin saber lo que había hecho el infante de Carrión, él se encontraba ocupado con sus obligaciones y confiaba en que sus hijas estaban seguras. En ese momento llega Félix Muñoz, el sobrino del Cid, que había acompañado a las jóvenes en el viaje. Él aparece apresurado con preocupación y se presenta ante el Cid para contarle lo sucedido. Cuando Félix llega, lo primero que hace es pedir que lo escuchen con urgencia. El Cid nota que algo grave está pasando por la forma en que él llega. Entonces lo hace pasar y espera que explique lo ocurrido. Félix cuenta del abandono, los golpes, cómo las dejaron en el robledo sin nadie que las asistiera y cómo él mismo tuvo que buscarlas y protegerlas. Todo eso lo dice con detalle porque sabe que el Cid tenía que enterarse de todo lo que había pasado durante ese camino. A medida que Félix relata lo sucedido, la reacción del Cid es seria. Escucha cada parte del relato sin interrumpir porque necesita entender toda la situación antes de actuar. La noticia es muy dura porque se trata de sus hijas y de un ataque directo contra ellas. El Cid no responde de manera impulsiva ni desordenada. Lo que hace es escuchar hasta el final para tener claro cada paso de lo que hicieron los infantes. Cuando termina de escuchar lo que ocurrió en el robledo, el Cid toma una postura firme. Ya no se trata de un conflicto político ni de un problema de honor común. Es algo que afecta directamente a su familia. Su reacción es inmediata en cuanto a la decisión. Dice que no va a dejar ese hecho sin respuesta y que va a buscar que se aclare la situación de forma completa. Ordena que preparen todo para actuar de inmediato y mandan a avisar al rey para pedir justicia. El Cid no se queda quieto, toma medidas concretas, convoca a quienes le acompañaron, organiza su camino hacia la corte y se dispone a presentarse ante el rey Alfonso. Quiere que todo lo ocurrido sea investigado y que los infantes tengan que explicar sus acciones. Su reacción no es solo personal, sino que se convierte en un reclamo formal. En ningún momento duda de lo que tiene que hacer porque las acciones de los infantes fueron graves y no podían pasar por alto. Cuando llega ante el rey exige que se revise lo ocurrido. No lo hace con gritos ni desorden, sino con un pedido claro y directo. Su objetivo es obtener una respuesta por lo que les hicieron a sus hijas. No busca venganza por su cuenta, sino que quiere un juicio para que todo sea revisado y para que las decisiones se tomen de manera justa. La reacción del Cid desde el momento en que recibe la noticia hasta que llega frente al rey se caracteriza por su determinación. No pierde tiempo, no se queda indeciso y no deja la situación de lado.
Apenas se entera de lo que ocurrió, avanza con todas las medidas necesarias para resolverlo de manera seria y completa. Desde el primer instante muestra que no va a dejar el caso sin respuesta y que va a llegar hasta el final para lograr justicia para sus hijas. Tras las terribles afrentas sufridas por las hijas del rey a manos de los infantes de Carrión, Rodrigo Díaz de Vivar decide acudir a la corte del rey Alfonso VI. Su propósito no es vengarse, sino obtener justicia de manera pública y honorable. Así dan comienzo los conocidos juicios de Carrión. El Cid se presenta ante el rey y expone claramente los hechos. Sus hijas, doña Elvira y doña Sol, fueron abandonadas, golpeadas y humilladas por sus propios esposos, los infantes de Carrión. Toda la corte escucha con atención mientras el Cid exige reparación por el daño causado a su familia. El primer paso para hacer justicia es la devolución de las dotes que el Cid había entregado al casar a sus hijas. Riqueza, tesoros y las célebres espadas Colada y Tizón. Ante toda la corte, los infantes se ven obligados a entregarlo todo. Su deshonra empieza a hacerse evidente, y la corte observa cómo, por primera vez, los hermanos pierden el prestigio que tanto presumían. Pero esto no basta. El Cid solicita un juicio de Dios, un combate legal y ritual en el que sus hombres defenderán el honor mancillado de sus hijas. El rey Alfonso acepta. Se establecen entonces dos duelos. Martín Antolínez enfrentará a Diego González y Pedro Bermúdez combatirá contra Fernando González. Una vez llegado el día señalado, toda la corte se traslada a los campos de Carrión para presenciar los combates. Los pendones ondean, los jueces supervisan y el silencio marca el inicio del juicio. Los combates comienzan y la valentía de los hombres del Cid contrarresta por mucho la cobardía de los infantes. Martín Antolínez derrota rápidamente a Diego González y Pedro Bermúdez vence con autoridad a Fernán González, que cae vencido sin gloria, dejando entonces a los hermanos humillados ante todos. Con la derrota de los dos hermanos de Carrión, el resultado del juicio es claro e inapelable. Los infantes han quedado deshonrados, vencidos y expuestos ante todo el reino. Finalmente, el rey Alfonso dicta la sentencia definitiva. Los infantes de Carrión quedan desterrados de la corte, privados de su honor y condenados al desprestigio público por sus actos indignos. Así concluyen los juicios de Carrión, con la justicia restaurada, el honor del Cid reivindicado y el futuro de sus hijas asegurado. Tiempo después, ambas se casarán con príncipes de Navarra y Aragón, elevando aún más la gloria de la casa del campeador. El cantar del mío Cid muestra aquí que la grandeza de un héroe no se mide solo en batalla, sino también en la defensa del honor y en la búsqueda de justicia.